Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo, que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Bienvenidos a todos a nuestro 10º encuentro del ciclo de charlas Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país sobre impuestos en Argentina. En esta oportunidad nos acompaña Marcelo Capello, licenciado y magíster en Economía, presidente de IERAL de Fundación Mediterránea, docente y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, que será entrevistado por Martín Siracusa, economista y magíster en finanzas, docente y autor de El lado B del bienestar, y por Tomás Romero Perricone, estudiante de Ciencias Políticas con afinidad por la economía y la tributación. Muchas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, los aquí presentes, por acompañarnos en un nuevo encuentro, en nuestro 10º encuentro, que estamos también en vivo por Facebook, así que también los saludamos por allí. Contarles que hacia el final vamos a abrir un espacio para preguntas o reflexiones, pero lo pueden ir dejando también en el chat que aparece aquí abajo, tanto en Facebook como en Zoom. Vamos a estar por ambos lugares viendo sus preguntas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfruten y nos vemos hacia el final. Los dejo a los tres para la entrevista. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Agustina. Bueno, Tommy, arrancás vos. Esto es como la tele. Tenemos que hacer como todo un ciclo televisivo. Dale, no hay problema. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas los que se conectaron. Y Marcelo, si no tenés problema, prefiero hacer unas preguntitas como para ir rompiendo el hielo y que todos hablemos en el mismo idioma. ¿Está bien? De acuerdo, adelante. Dale. Primero y para comenzar te queríamos preguntar, ¿qué es un impuesto y cuántos tipos de impuestos hay? Bueno, el Estado se financia con impuestos por el hecho de que hay actividades que no las puede financiar con tasas que tengan relación con el beneficio que el Estado le presta a los ciudadanos. Por ejemplo, un municipio tiene tasas de registro civil, por ejemplo, cuando una persona se casa, y le cobran una tasa porque está prestando un servicio directo. ¿A quién? A las personas esas que están contrayendo matrimonio. Pero hay otras actividades en las cuales no las puede financiar con impuestos, porque sería muy difícil lograr que individualmente las personas o las empresas lo hagan. Tratarían de actuar, como se dice, usuarios gratuitos,
como por ejemplo financiar la defensa nacional, o la justicia, o el poder legislativo, y no tiene otra alternativa el Estado que hacerlo a través de cobro de impuestos, que son pagos obligatorios que nos exige el Estado a los individuos y a las empresas para financiar los bienes públicos, que son ese tipo de actividades que recién te mencionaba. Pagos obligatorios para financiar los bienes públicos. Y la otra parte de la pregunta... ¿Cuántos tipos de impuestos hay, digamos? ¿Cómo en la economía los clasificamos? Bueno, hay varios tipos de clasificaciones. Te podría hablar de impuestos directos e indirectos. Los indirectos son aquellos que generalmente se trasladan hacia adelante y los termina pagando el consumidor en gran medida, como el IVA, como los impuestos internos, como el impuesto de ingresos brutos de las provincias y otros. Y los impuestos directos son aquellos que gravan a personas y que son más difíciles de trasladar hacia adelante o hacia atrás, como el impuesto a las ganancias o los impuestos al patrimonio. Y de paso, otra clasificación que sería la existencia de impuestos que gravan el consumo, o los ingresos, o el patrimonio. El IVA grava el consumo, el impuesto a la renta o las ganancias grava las ganancias, o los ingresos en realidad de las personas y ganancias de las empresas, y el impuesto a los bienes personales, o el impuesto a los automotores, o el inmobiliario, grava el patrimonio o la riqueza de las personas. Después podemos hablar también de impuestos más visibles y menos visibles. Eso ya es una clasificación más informal. Más visible es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, cuando estamos pagando. Sabemos que estamos pagando X pesos al Estado. O el impuesto inmobiliario, los directos. En cambio el IVA, y especialmente otros impuestos indirectos, como ingresos brutos, o una tasa municipal que existe similar a ingresos brutos, como no viene detallada en los precios que pagamos, no nos damos cuenta que estamos pagando esos impuestos. Por ejemplo, vos para tomarte ese mate que te estás por tomar, compraste yerba. El paquete de yerba debe tener entre 35 y 40% del precio son impuestos. Pero la mayoría de los impuestos que están incluidos en el paquete de yerba, cuando vamos a comprar la yerba al comercio, no sabemos que lo estamos pagando. Sí nos damos cuenta que nos cargan el 21% de IVA, 21% de IVA. Se suele detallar en la factura. Pero la mayoría de los otros impuestos que están dentro del precio de la yerba no están detallados en la factura, no sabemos que lo estamos pagando. Y eso también causa un problema para controlar al Estado, porque si no sabemos cuánto impuesto le estamos pagando, va a ser difícil que lo podamos controlar y exigir que gaste bien, que gaste con calidad, si no sabemos con cuánto nos está grabando, ¿no? Bien, ahora te quería preguntar, ya nos contaste por qué tenemos que pagar impuestos justamente para financiar cosas como la defensa propia del país, la justicia. Ahora te quería preguntar, ¿por qué hay personas que piensan que no tendríamos que pagarlos o no pagan? Me refiero a este tema de la evasión o la informalidad de los impuestos. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, esto de que todos queremos que otro pague impuestos y nosotros no. En Argentina es muy típico de que hay mucha gente que piensa que los impuestos los deberían pagar ese 1% más rico de la población, que ellos solamente pagan impuestos y el resto no. Me parece que fuera justo. Pero no alcanzaría nunca con eso. Si solamente pagaría el 1% de la población. Suena lindo, pero no es práctico. Porque habría que cobrarle impuestos tan altos, ese 1% más rico de la población, serían tan altos que esos ricos de la población se irían a otro país. Como de hecho ya está empezando a ocurrir. Es casi ¿no? utópico, digamos. Que se va a Uruguay a vivir o a otro lugar. Y ocurrió en otros países. Por ejemplo, en Europa los impuestos son muy altos, pero también ha habido mucho contribuyente que se cambió de país. Artistas, por ejemplo. Cambiaron de país para pagar menos impuestos. Ese es un límite. Y lo otro que planteaste es no pagar impuestos porque sos evasor o estás en la informalidad. De nuevo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero si son muy altos, y además si el Estado controla poco el pago, son las dos cosas, tiende a haber alta informalidad. En Latinoamérica hay mucha informalidad, porque hay poco control, mucha economía en negro. En Argentina y en Brasil, porque además los impuestos son altos, después seguramente vamos a hablar de eso.
Y hay mucha informalidad. Pero, por ejemplo, informalidad laboral. El 70% de la informalidad está en empresas de 1 a 5 trabajadores. Microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Ahí el 70% es informal. Y uno que debería pensar que es gente que, esos dueños de comercios, esos pequeños empresarios, que es gente malintencionada, que no quiere pagar impuestos, que quiere perjudicar al fisco, que son poco solidarios. ¿O será que realmente si pagaran todos los impuestos que están legislados en Argentina, no sobrevivirían? Y por ende son informales o evaden parte de las obligaciones que tienen que pagar. Hay mucho de esto último también. Son muy altos los impuestos, eso genera mucha evasión, mucha informalidad. Sobre todo porque en esas empresas más chicas vemos que el problema es mayor. Totalmente, y además, a veces uno dice, bueno, que lo paguen los ricos, pero para tener ricos hay que tener un país que de alguna manera produzca ricos, ¿no? No es lo mismo los ricos que tenemos nosotros en Argentina que los ricos que viven en Suiza, en Dinamarca o en Noruega. Es otro nivel de ricos, ¿no? Como a nosotros nos falta esa producción de ricos, me parece, ¿no, Marcelo? Sí, falta generar una economía que genere valor y genere empresarios y genere empleo de calidad. Y para eso hace falta gente que invierta. Y los que invierten son los que tienen dinero, los que son ricos, o empresas, o familias. Pero además ellos tienen mucha movilidad, lo que decíamos recién. Sería muy lindo esto de que el 1% de la población pague impuestos y el resto vivamos de eso, pero no es viable. Porque esas personas serían tan grabadas que decidirían salirse del país. No invertirían en Argentina y directamente hasta podrían cambiar de nacionalidad. Y nos quedaríamos sin los que invierten. Entonces no es viable. La clase media tiene que pagar impuestos. Sí, bueno, habría a lo mejor que ver el tema de impuestos directos, indirectos, rebalancear. De todas maneras, en Argentina, si bien hay mucho impuesto indirecto, mucho impuesto sobre las ventas, que son regresivos, pero no es que los impuestos directos sean bajos. No es que en Argentina podemos decir, es bajo el impuesto a las ganancias, o es bajo el impuesto que grava la riqueza. ¿Por qué lo digo? Por las alícuotas. La alícuota del impuesto a las ganancias argentina del 35%, la mayor, es una de las más altas de Latinoamérica. Solamente en Chile es mayor para personas, no para empresas. Pero es una de las más altas de Latinoamérica, la de Argentina. Impuestos sobre el patrimonio. Hay solamente 3 países de Latinoamérica que tienen impuestos sobre el patrimonio. Argentina, con bienes personales, Uruguay y Colombia. Y además, Argentina este año aplicó uno extraordinario, que es el aporte solidario extraordinario, que grava adicionalmente a personas que tienen un patrimonio alto. Yo creo que eso genera, por supuesto, además de gravar 2 veces, porque ya hay un impuesto que grava el patrimonio en Argentina, o la riqueza, además de grabarlo 2 veces, genera también mucha incertidumbre, porque esos contribuyentes están pensando, es extraordinario, pero no se les ocurrirá volverlo a aplicar otros años, como ya hay gente que está pensando en el gobierno. Y eso es lo que genera esta idea de, bueno, a ver, vamos a invertir a otro país. Directamente cambiamos el domicilio fiscal. Bueno, y justamente yo te quería preguntar por este tema que estás planteando, ¿no? Porque, digamos, la pregunta que nos interesa a todos es ¿cómo me impactan a mí los impuestos? ¿Cómo me afectan a mí, a mis amigos, en mi vida? No, ya olvidándonos del rico, del empresario o de lo complejo, sino en el día a día de cada uno. Porque obviamente que si nadie paga impuestos no se puede financiar el Estado. Eso es una obviedad. Pero también sostener un Estado grande, un Estado con un nivel de servicios, o por lo menos de gasto, muy alto, también tiene algún impacto sobre el bolsillo de todos los años. Porque ¿cuánto se queda en el camino? ¿Cuánto de lo que yo pongo en impuestos todos los años realmente llega a ser algo útil? ¿Cómo me impacta a mí en el bolsillo? ¿Cómo me impactan los impuestos?
Bueno, te impacta, por ejemplo, a través de lo que recién Tomás mostró al inicio, de qué porcentaje del precio que pagamos de algo son impuestos. Creo que él dio el ejemplo de los automóviles, 50 o 55% son impuestos, y uno a veces piensa, ¿por qué son caros los automóviles en Argentina? Son caros porque hay cierta protección hacia el mercado automotriz. O sea, esa es la primera razón. Hay cierta protección y son más caros por eso. La segunda razón es por los impuestos. Si la mitad de lo que pagamos por un automóvil son impuestos, eso también nos encarece. Entonces después es difícil acceder a un automóvil. Y así pasa con muchos productos y servicios. No solo con bienes, sino también con cosas que a veces uno no las piensa. Por ejemplo, la tasa de interés. A veces decimos son altas las tasas de interés en Argentina. Pero también ahí están los impuestos, porque hay impuestos muy altos sobre las tasas de interés. Nacionales, provinciales y municipales. Y que han ido subiendo mucho en los últimos años. Entonces a lo mejor uno está pagando una cuota de un préstamo y supongamos que te cobren 1.000 pesos de interés por mes, y esos 1.000 pesos, alrededor de 400 pesos son impuestos sobre los intereses. El resto es intereses propiamente dicho. Y así con todo. ¿Y por qué están altos los impuestos? Bueno, porque el gasto público ha subido muchísimo en Argentina. Yo sabía que iba a salir este tema, entonces tengo preparadas unas líneas o gráficos. A veces Messi se ve en pantalla. Por ejemplo, esto... Viniste preparado, Marcelo, viniste preparado. Sí, hay temas que seguro que van a salir. No tiene el machete. Nacional y provincial. Faltan los municipios, ¿no? Fíjense que estaríamos en torno a 42%, pero si sumáramos los municipios, el gasto público está en 46-47% del PIB, o sea, de la producción. 46-47% del PIB, del Producto Interno Bruto, son impuestos. Pero miren, en el 2000 era 25%, o sea que el gasto público subió 15 puntos del PIB en 2 décadas. Es muchísimo, 15 puntos del PIB en 2 décadas de mayor gasto público. Y uno piensa, ¿y dónde está ese gasto? Porque ¿qué mejoró de los servicios públicos? ¿Hay mejor educación? Si vamos a las pruebas PISA vemos que no ha mejorado la educación. ¿Hay más seguridad? No hace falta hacer ninguna prueba. Yo después de charla tengo que ir a una radio y antes de ir pregunté, ¿va a haber lugar donde dejar el auto? Porque si lo dejo en la calle, probablemente cuando salga le falte el auxiliar o tenga el vidrio roto. No hace falta hacer ninguna encuesta para darse cuenta de la inseguridad que hay en Argentina. Y así con todo. Sí, lo que ha aumentado mucho el gasto, que es visible, es que hay mucho más jubilados, hay mucho más planes sociales, o sea, hay mucho más cheques que se pagan a fin de mes, de ayudas, de jubilaciones. Eso es visible. También hay que ver el impacto sobre los incentivos que eso produce. Pero en la calidad de los bienes públicos uno no ve ninguna mejora. Entonces los impuestos son altos porque hay que financiar este Estado que gasta mucho y en forma improductiva. Ustedes en el título de la charla le pusieron un gasto o un estado elefantiásico. Bueno, sí, que gasta mucho, pero además gasta mal. Porque si el gasto público fuera productivo, si tuviera muy buena calidad de la educación, de la salud, muy buena seguridad y servicios públicos en general, bueno, ya no sería tan malo. Pero la calidad es muy baja. Es muy poco productivo el gasto público. Y hay que pensar que cuando el Estado le saca un peso a un privado con un impuesto, ese privado lo más probable es que lo usaba en forma muy productiva. Por ejemplo, si es una empresa, si la empresa no trata de ser productiva, se funde, quiebra y sale del mercado. Es fácil. Si no usa bien los recursos, otra empresa le quita el mercado y tiene que cerrar las puertas. En cambio, el Estado ese peso lo gasta y lo puede gastar de forma poco productiva y lo sigue gastando en forma poco productiva porque de todas maneras cobra impuestos obligatorios. Y son obligatorios para los privados. Pero si el Estado saca un peso que el privado lo usaba bien y el Estado a ese peso que saca con los impuestos lo gasta mal, en forma poco productiva, baja la productividad promedio de la economía. Baja la productividad promedio de la economía. O sea, cada vez vamos a producir menos. Y eso es lo que está pasando en Argentina.
Se le ha sacado muchos recursos al sector privado, que el sector público lo gasta mal. Entonces cae la productividad promedio y cae la posibilidad de crecer, por supuesto, de que tenga una economía que crezca, que genere producción, empleo de calidad, baje la pobreza y genere más bienestar para todos. Se convierte en un ciclo vicioso. Marcelo, mira, justo eso te quería preguntar. Si me pudieras dejar compartir pantalla, te agradecería. No me digas Son que 2 vos también segundos. te viniste preparado, Tomás. Es para mostrarte. Pero por supuesto, justamente es de la foto esta que ha hablado Marcelo más temprano. Acá muestra cómo es el 55% del valor de un auto que se va puramente en impuestos, que son de los que mencionó más temprano, que eran impuestos invisibles o indirectos, que van directamente al consumidor. Y te quería preguntar si todo esto, todos estos pesos que de a poco le va sacando el Estado al privado, afecta de alguna forma al fomento de empleo formal. No, al contrario, pero está relacionado con lo que antes te estaba diciendo. Si el Estado saca muchos recursos de los privados, por ejemplo, aquí lo vemos con los automóviles, un 55% en total. Varios de esos impuestos son muy poco visibles para la población, ingresos brutos, la tasa municipal, y otro que viene en los costos. Si después el Estado no gasta bien esos recursos, el empleo privado obviamente se va a ver resentido, porque los privados tienen que pagar más impuestos, van a poder generar menos empleo, el sector público va a gastar más, y típicamente lo que hace el sector público es contratar empleo público, pero parte de ese empleo público que contrata no tiene mucho para hacer, eso se ve mucho en algunas provincias del norte y del sur, mucha gente en el Estado, pero sí mucho por hacer, y disculpame, porque veo que se venga de algunas de las provincias del norte. En el sur también hay mucho empleo público, y está claro que si una provincia requiere, como Santiago del Estero, 30 o 30 o 40, creo que es así, 40 empleados públicos cada 1000 habitantes, y Catamarca a lo mejor requiere 100 empleados públicos cada 1000 habitantes, vos sos de Catamarca. Catamarca tiene 70% de empleo público. O sea, del total del empleo, el 70% está en el sector público. Del total del empleo formal, el 70% es empleo público. Sí, claro. La estadística que yo digo es otra. Digamos, las provincias, hay una como Santiago del Estero que está en el norte, que tiene 40 empleados públicos cada 1000 habitantes, y Catamarca debe estar cerca de 100. Y alguna Patagonia pasa de 100. Tierra del Fuego está arriba de 100, más de 100, 110 empleados públicos cada 1000 habitantes. Entonces uno piensa, pero puede ser tan diferente la situación entre Catamarca y Santiago del Estero que a una le hagan falta 40 empleados públicos cada 1000 habitantes y a la otra cerca de 100. No, debe haber una de ellas que tiene demasiado empleo público. Eso es lo que yo digo que baja la productividad total del país, porque si muchos de esos empleos públicos no tienen tanto para hacer, no están generando riqueza. Y eso alguien lo está pagando. Porque alguien está pagando un impuesto, el sector privado, para financiar ese gasto público. A eso hace caer la posibilidad de crecer. ¿Y qué pasa en esas provincias donde el Estado prácticamente hace todo? Como decía vos, el 70% del empleo es estatal, pasa en varias provincias, que además de que el sector privado crece poco y nada, suelen ser a veces provincias con problemas institucionales, de falta de transparencia, de mucho gasto público, poco transparente, con un sistema republicano que no funciona tan bien, la división de poderes, porque no hay un sector privado que controle, que esté viendo cómo gasta el Estado, en qué gasta, si es transparente o no. Porque prácticamente todo es el Estado. Formosa, por ejemplo, tiene ese problema y ha sido muy visible en los últimos meses. Muchas veces en el norte, o bueno, en el sur, que también hay altas tasas de empleo público, se usa justamente estos contratos de planta, estas becas en el Estado, en la parte administrativa, para disfrazar cifras de pobreza.
Sí, o para dar un empleo que a lo mejor no se está generando, pero a largo plazo eso termina siendo un lastre. Porque sería mucho más productivo que una provincia que, por ejemplo, recibe más plata de la nación, transferencias, porque ahí viene el dinero, ¿no? Por ejemplo, Formosa, de cada 100 pesos que gasta la provincia de Formosa, 94 pesos los recibe la nación. Está claro que, entonces, el gobernador de Formosa va a cuidar poco su gasto, si gasta bien y en qué, porque no lo pagan los formoseños, sino el resto de las provincias. No hay control, se gasta de más. Y está también el problema que vos estabas diciendo con el sector privado, ¿no? Se crea poco empleo privado, pero es una consecuencia de lo anterior. Participación es como todo un webinar aparte y específico, ¿no? Pero vos recién mencionabas la diferencia con una provincia como ejemplo, con Formosa y ese tipo de distribución que a veces es muy injusta, porque genera incentivos, qué sé yo, un porteño pone 1.000.000 de pesos por año en impuestos, en promedio, obviamente. Yo no tengo 1.000.000 de pesos por año, ojalá tuviera, pero digo que en promedio genera desincentivos muy grandes. Pero vos dabas en la tecla recién, Tomás, cuando decías el tema de la pobreza. Y yo quería tratar ese tema porque, bueno, es uno de los objetivos del milenio. De hecho, no es uno de los objetivos del milenio, sino que son como mínimo 2, porque son los 2 primeros, que es reducir la pobreza, el primer objetivo del milenio que se puso las Naciones Unidas, y el segundo objetivo es eliminar el hambre. Eliminar el hambre. Entonces, recién decían que hay una parte importante de todo lo que nosotros compramos, puede ser de un auto, como se veía recién en la pantalla, en el gráfico, pero también en la comida, pero también en la ropa, pero también en la vivienda, que son impuestos. Es decir, que una parte importante de todo lo que todos los argentinos gastamos son impuestos y no el producto en sí. Entonces, yo me pongo a pensar, si nosotros medimos la pobreza, como hacemos, como se hace en gran parte del mundo, no solamente se puede medir así, pero todos medimos la pobreza a través de la canasta básica, la canasta alimentaria para medir el nivel de indigencia, y nosotros sacáramos todos los impuestos, entonces decimos, bueno, mira, hoy ya no hay más impuestos en la comida, no hay más impuestos en la ropa, no hay más impuestos en todos los productos que una persona pobre consume. ¿Cuánta responsabilidad hay de los impuestos en el nivel de pobreza que tenemos en Argentina y que tanto nos duele a todos? Bueno, si los productos y los bienes y los servicios tienen un componente impositivo alto, también lo tienen los productos que forman parte de la canasta que se usa para medir la pobreza. Entonces, la primera explicación rápida, lógica, es si hubiera menos impuestos, sobre todo, por ejemplo, sobre los alimentos, bajaría un poco la tasa de pobreza, es cierto. Pero en realidad el problema de la pobreza es mucho más complejo, y de muchos factores, por ejemplo, la inflación. Un país con mucha inflación tiende a generar pobres, pero sobre todo problemas de más largo plazo, como la baja inversión, el problema de las crisis recurrentes, pobreza. Hace 25 años que Argentina tiene 25% o más de tasa de pobreza. Es un cuarto de siglo con un cuarto de la población o más pobre. Y ahora directamente es del 42% la población pobre. Argentina cada cierta cantidad de años choca una crisis. Esas crisis generalmente vienen por que ha tenido mucho déficit fiscal previamente o déficit externo, faltan dólares, o ambas cosas a la vez. Cuando Argentina choca y tiene una crisis, se vulnera mucho la seguridad jurídica. Típicamente en una crisis, ¿qué pasa? Empiezan los manotazos de abogado del Estado y vulnera contratos por doquier, inseguridad jurídica. Eso empieza a afectar la inversión,
en ese momento y a largo plazo, porque hay inseguridad jurídica. Por eso con cada crisis sube la cantidad de pobres, mucho, y después que pasa la crisis ya no vuelve al nivel anterior, es porque van quedando capas geológicas de pobres con cada crisis. Entonces, concepto fuerte, ¿eh? Por las causas que llevan a las crisis, déficit fiscal recurrente, falta de competitividad, falta de exportación, que lleva a las crisis del sector externo, a que falten dólares, una educación de mala calidad, ya dije recién, baja inversión, todo lo que hace a que un país no crezca en su producción termina llevando a que la población sea cada vez más pobre. No es solamente por los impuestos, en todo caso los impuestos altos, también a través del efecto que genera el sector privado, si después el Estado gasta mal, como antes mencionábamos, también ayuda, por supuesto, a que haya una mayor tasa de pobreza. Te quería preguntar una cosa, que es casi una conversación de fondo que no se toca muchas veces, porque la forma en que el Estado termina recaudando, en el aspecto académico lo conocemos como sistema tributario, que es como el Estado nos cobra los impuestos. Te quería decir esto porque hay un economista de que no solo habla de cómo actualmente el 78% de los impuestos van directamente a productos que consumimos, al igual que bienes y servicios, sino que también dice que el sistema actual argentino en cómo cobra los impuestos es un círculo vicioso, en que realiza transferencia para la gente de menos ingresos, que se ve vulnerada por los impuestos altos, pero después tiene que o crear nuevos impuestos o aumentarlos para poder financiar ese déficit. Te quería preguntar si existe otra forma de pensar al Estado argentino y su forma de cobrar impuestos. Y si capaz el opuesto del sistema actual, que sería un sistema progresivo, pudiera ser la mejor forma de curar o ir subsanando este déficit sin vulnerar transferencias importantes como lo es la AUH. Y también evitar que haya nuevos impuestos a futuro, nueva creación de impuestos a futuro. Hace un rato comentaba de que Argentina tiene un sistema tributario que en promedio es regresivo, o sea, son muy altos los impuestos a las ventas, al consumo, el IVA, el impuesto provincial y municipal al consumo, pero no es que tenga impuestos bajos directos, o sea, los que graban los ingresos o la riqueza. Ya vimos ejemplos y son impuestos altos. O sea que hay impuestos altos en general, y hay evasión alta, más en algunos impuestos que en otros. Por supuesto, acá viene el latillo de que bajando la evasión podrían bajar los impuestos. Sí, por supuesto. El tema es que no logramos bajar mucho la evasión. Porque la evasión también es alta porque los impuestos son altos. Ahí viene el círculo vicioso. Habría que hacerlo simultáneamente. Tampoco es fácil. Pero a ver, por ejemplo, el impuesto a las ventas, generales a las ventas, en Argentina hay tres. Uno nacional, el IVA, uno provincial de ingresos brutos, uno municipal, que se llama tasa de seguridad y higiene en algunas provincias y en otras se llama diferente. Yo no conozco otro país que tenga tres impuestos generales a las ventas. Suele haber uno o dos, no tres. Eso también es un problema, porque, a ver, lo veamos desde el punto de vista de las empresas. Hay tres fiscos que le cobran impuestos a las ventas. Hay que conocer la legislación de los tres fiscos. Además, la legislación suele ser bastante complicada. Hay que pagarle impuestos a los tres. Hay que responder a requisitorias de los tres fiscos. Hay que responder a las fiscalizaciones de los tres fiscos. Los tres fiscos te fijan agentes de retención y percepción, o sea, te retienen y te perciben impuestos, que es un grave problema en Argentina, porque suelen retenerte impuestos a las empresas por un monto mayor al impuesto que tienen que pagar las empresas. Entonces le quedan saldos a favor por mucho tiempo, que le causa, por supuesto, costos. Quiero decir con esto que también el sistema tributario de Argentina es muy complejo, hay mucha superposición de impuestos, y eso genera también mucho costo de cumplimiento tributario. Es caro el impuesto que hay que pagar, pero también es caro, es un monto alto lo que hay que gastar en una empresa para liquidar impuestos
y además para recaudar el impuesto al fisco, porque a muchas empresas las designan como agente de retención y percepción, que es recaudar para el fisco, cobrar el impuesto a otras empresas y depositarle a la AFIP. Entonces son impuestos altos y además están los costos de cumplimiento, que hay estadísticas del Banco Mundial que muestran que en Argentina, en Brasil también, son también muy altos los costos de cumplimiento. Y eso hace también a la ineficiencia en general del sistema tributario. Yo no creo que haga falta bajar impuestos y para eso bajar las asignaciones por hijo. Hay otros gastos que en todo caso se pueden bajar antes que ese. No se trata tampoco de que haya menor protección social, al menos la protección social que está bien diseñada. Hay que ver qué incentivos causa algún tipo de protección social. Por ejemplo, con las jubilaciones, ahora nuevamente están aprobando una moratoria impositiva para que personas sin aportes o con aportes parciales puedan acceder a una jubilación. Normalmente acceden a la jubilación mínima. En este momento hay 6.700.000 jubilados y de ellos 3.600.000 son por moratoria. O sea que son una minoría los jubilados actuales que han hecho sus 30 años de aporte. El tema es que la moratoria le da a una persona que no tiene aportes, que hizo aportes parciales, la misma jubilación mínima que a otras personas que aportaron 30 años. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué no usan esto que se creó en el año 2016, que se llama PUAM, Prestación Universal para el Adulto Mayor? O sea, que una persona que llega a los 65 años y no aportó la jubilación, se le da esa asignación, una PUAM, una prestación, que es el 80% de la jubilación mínima. De esa manera tiene una protección, pero no equiparamos al que aportó con el que no aportó. Porque equiparándolos, lo que hacemos es desmotivar en el presente y en el futuro a que sigan aportando esos pocos, que son cada vez menos, que aportan en la jubilación. Hay que ver también cómo se diseña la política social para que los incentivos sean claros y eficientes. Somos el dolor de cabeza de cualquier actuario, me parece, ¿no? Sí, Es una cosa. los actuarios, porque son los que hacen las estimaciones de los sistemas previsionales, que es muy deficitario en Argentina y se va a ir incrementando ese déficit por cuestiones demográficas, otros como esto que recién mencionaba. En Argentina pasa un poco desapercibido el déficit previsional porque se lo financia con impuestos. Hay una porción grande de la recaudación de impuestos que financia la ANSES. Si la ANSES tuviera que pagar su gasto solo con aportes y contribución a la seguridad social, tendría un déficit superior a 3 puntos del PIB. Cercano a 4% del PIB, de la producción total de la economía, ese sería el déficit genuino del sistema de jubilación. Está un poquito escondido porque se lo financia con impuestos, pero alguien paga los impuestos. Volvemos siempre a lo mismo. Alguien paga los impuestos. Y deja de consumir, deja de invertir, deja de producir para poder pagar esos impuestos. Tiene un costo. Ahora, cuando uno piensa en impuestos, generalmente se pone a pensar en el monto, en cuánto tiene que sufrirlos, ¿no? Pagarlos. Taca, taca. Pero hay otra dimensión que mencionabas antes, que tiene que ver con la dificultad. Y uno de los récords que tenemos como país original, creativo, generalmente para el mal, a veces para cosas buenas, porque ganamos la Copa América, pero en general para las cosas complicadas, uno de los récords que tenemos es el tiempo en horas que tardamos en promedio los argentinos en pagar impuestos, especialmente las empresas. Ahora, ¿cómo somos uno de los países que más horas destina al pago de impuestos? ¿Cómo se puede cambiar esto? Bueno, hay dos temas, no sé exactamente a cuál te refieres. Está, esta estadística de cuánto hay que trabajar al año solo para pagar impuestos, y está la estadística, que creo que es la que vos te refieres, de lo que yo antes mencioné como los costos de cumplimiento. O sea, cuántas horas debe dedicar una empresa o un particular para liquidar sus impuestos.
Para toda la Opción 2. que implique la liquidación. Allí hay una estadística del Banco Mundial, yo ahora no voy a recordar el número, pero sí recuerdo que Argentina, después de Brasil, o sea, Argentina y Brasil son los dos países con mayores costos de cumplimiento en Latinoamérica. Muy por arriba del resto de los países de Latinoamérica. Y además en Argentina y Brasil es más alta la presión tributaria. O sea que tienen impuestos caros y complejos que implican un alto costo de cumplimiento. Complejo, ¿por qué? Por lo que recién mencionaba de que hay 3 impuestos generales en las ventas, en vez de 1 o 2, como suele ocurrir en muchos países. Los 3 niveles de gobierno gravan inmuebles y automotores. Eso también, ¿por qué los 3 niveles de gobierno sobre una misma fuente tributaria? Hace falta más lo que se llama técnicamente armonización tributaria. Por ejemplo, la otra vez ustedes vi que lo invitaron a Jorge Colina a dar una charla, aquí, en plan país Argentina. Ahí Jorge tiene una idea dentro de su institución, que es el IDESA, Instituto de Desarrollo Social, y es que se colapsen los 3 impuestos a las ventas en uno solo, en el IVA. Entonces ya no haya ingresos brutos ni el impuesto municipal, el IVA tenga una alícuota mayor, de manera de que se puedan eliminar los otros 2 impuestos, y a lo mejor no baja la presión tributaria de los 3 impuestos conjuntamente que ahora se colapsan en el IVA, pero hay un solo impuesto que pagar y no 3. Eso le bajaría mucho los costos de cumplimiento a los contribuyentes. Sería una sola liquidación en vez de 3, se responde el requisitorio de un fisco y no de 3, se atiende a fiscalizadores de un fisco y no a 3, y así hay que conocer la legislación de un solo nivel de gobierno y no de los 3, y así sucesivamente. Hay mucho de eso también en Argentina por mejorar. Y además sería el mismo en cualquier ¿Alguna provincia. experiencia en ese sentido? ¿Alguna experiencia además de sería el mismo. simplificación? ¿Perdón? No digo que sería el mismo, además, en cualquier provincia. Si vos tenés una empresa con 5 sedes, y estás en Córdoba, en Santa Cruz, y en Jujuy, y en 2 más, es el mismo impuesto en todos lados, y no tenés que estar haciendo distintas liquidaciones, depende de la provincia o el lugar donde vos estés. Bueno, a eso me refería con que en vez de 3 impuestos a la venta, de uno solo. Claro. Después, en todos casos, entre los fiscos se reparten la recaudación con la coparticipación u otro tipo de solución. Ahí con Jorge Colina y otras personas de acá de Córdoba, de otras instituciones, estamos estudiando esos temas. Por ejemplo, si no convendría hacer lo que recién te comentaba con el IVA, pero a lo mejor que el IVA sea un impuesto que financie las provincias, ya no la nación, pero donde las alícuotas y las exenciones y el resto de la legislación se fijen en forma centralizada, no por parte de cada provincia, porque eso es un caos. Y ahí estamos pensando no solo en simplificar el sistema tributario, sino tratar también que las provincias, al menos las provincias centrales, las del centro del país, se autofinancien. Se autofinancien, o sea que la coparticipación desaparezca, o sea muy poco importante para las provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, y que quede una coparticipación, especialmente para el resto de las provincias que tienen un nivel económico más rezagado, por ejemplo las del norte del país, pero una coparticipación más sensata, que no provoque malos incentivos, como los que recién decíamos, de que todo el dinero va al empleo público. Hay que reordenar el sistema tributario y también el sistema de coparticipación, para que las provincias también sean más responsables al gastar. Y para que sean más responsables al gastar, tienen que gastar los recursos que recaudan en su propia jurisdicción, para que cuiden los pesos. Y en todo caso, en provincias más rezagadas, sí ahí actúa la coparticipación con una ayuda, pero esa coparticipación no debe generar malos incentivos. Sí, Tomás. Marce, te quería hablar, estuvimos hablando de Argentina, digamos, puertas para adentro, tanto lo que tenemos para mejorar como país a nivel nación como a nivel federal. Pero ahora te quería hablar más a nivel exterior, porque si todos recuerdan,
hace no mucho tiempo el presidente cerró la exportación de carne. Esto de que, digamos, los pesos de que veníamos hablando, todos los pesos que saca el Estado, a veces desincentivan a la producción, a la inversión. En este momento directamente canceló la producción y futuras inversiones. Y te quería preguntar, ¿por qué esto no solo afectó a la balanza comercial a nivel nación, sino que también afectó al mercado interno? Pero te quería preguntar específicamente, ¿por qué esto nos afecta? ¿Por qué nos afecta de que cierren las exportaciones de un producto? ¿Y cuál debería ser el camino, la política en materia de exportaciones de Argentina? Bueno, hace un rato les comenté, y ahora voy a profundizar, que en las últimas 5 décadas Argentina se pasó entre un 70 y 75% del tiempo, de los años, con déficit fiscal o déficit de balanza de pago, de cuenta corriente. En realidad, balanza de pagos son las transacciones corrientes con el resto del mundo. Para simplificar este último concepto que es más difícil de entender. Nos pasamos 3/4 parte del tiempo en las últimas 5 décadas, Argentina gastando más de lo que produce. O sea, gastamos más de lo que producimos. Eso a largo plazo no se puede sostener. Y por eso faltan los dólares, porque exportamos poco, y con poco valor agregado, hay que exportar mucho más. No es que hay que proteger cada vez más a la economía argentina con aranceles, prohibición, hay que exportar mucho más. Es un problema totalmente diferente. Si hay que exportar mucho más, bueno, ya te estoy respondiendo el tema de la carne. ¿Por qué vamos a suspender o prohibir la exportación de carne si deberíamos exportar mucho más? Como política de Estado, habría que exportar mucho más. No para darle más rentabilidad a los exportadores, sino porque si faltan los dólares, vamos a esas crisis que se dan cada tanto y después de cada crisis hay cada vez más pobres. No es para darle beneficio a los privados. Hay que entenderlo de esta manera, como un pensamiento a largo plazo. Entonces, a ver, ¿por qué el gobierno ahora y hace, no sé, por allá por el 2006, 2007, también prohibió exportar carne y algunas otras cosas? Porque quieren bajar el precio en el mercado interno. Como sube el precio internacional de la carne, y estábamos exportando mucho más carne, o sea, se estaba dando esto de que estábamos generando ahí un mercado de exportación importante, que genera mucho empleo. Como también subía el precio en el mercado interno, el gobierno dice, bueno, vamos a suspender la exportación de carne para que haya más carne para el mercado interno y así baje el precio en el mercado interno. O sea, una visión absolutamente cortoplacista. ¿Por qué cortoplacista? Porque de esa manera empeora la rentabilidad del mercado de la carne, además que se genera mucha incertidumbre. Ese productor que estaba en el mercado de carne, por más que en el futuro se vuelva a reabrir la exportación y vuelva a ser rentable exportar, ya piensa, pero no me van a volver a cerrar el mercado. Y duda si seguir o no. No se generan esos dólares que hacen falta con tanta urgencia en Argentina y a largo plazo generar. Como va a haber cada vez menos productores de carne cuando generamos este tipo de soluciones, va a bajar la oferta de carne, como ocurrió allá en el 2007 en adelante, cuando se aplicó algo parecido, y después, en 2 o 3 años también, en el mercado interno la carne va a volver a subir y va a ser carísima, con lo cual la medida no sirve ni en el corto ni en el largo plazo. Hay cada vez menos producción de carne, y los precios del mercado interno de todas maneras van a terminar siendo altos. Allí en el IERAL, ¿cómo planteamos el problema? Que hay que solucionar por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta, en la carne o en cualquier otro sector. Tenemos que exportar mucho más. Si de pronto eso que exportamos se encarece en el mercado interno, como ocurrió con la carne, subsidiemos la demanda de carne de aquellos que merecen ser subsidiados. No a las personas con dinero, ni tampoco a la clase media. Lamentablemente tendremos que pagar lo de la clase media, la carne más cara, pero sí se puede subsidiar el consumo de carne de las familias de menores ingresos. Eso es factible hacerlo hoy en día a través de las tarjetas de débito, de las jubilaciones, de los planes sociales, etc. Si no le bajamos el precio en el mercado interno a todos, al rico y al pobre, sino solamente a las personas de menores ingresos. Pero de esa manera el exportador sigue teniendo rentabilidad, se mantiene en el negocio, no le vulneramos la seguridad jurídica, produce cada vez más carne, y quizá en el futuro, con esa oferta creciente,
también terminen bajando en el futuro los precios del mercado interno. Pero no desalentamos al productor y se generan dólares en este sector y en los otros sectores. Entonces, cuando hay un problema de ese tipo, un conflicto entre mercado interno y externo, el Estado lo debería resolver por el lado de la demanda, subsidiando la demanda, y no metiendo mano en la oferta, haciendo que haya menos oferta, menos producción, menos empleo en el sector de la carne. Eso ya lo vivimos y fue así tal cual les estoy comentando. A los 3 años de haber prohibido exportar carne, por allá creo que fue en 2007, a los 3 años la carne de todas maneras en el mercado interno estaba muy cara y habíamos generado todo ese ruido en el mercado productor de carne de la Argentina. Hay muchas preguntas del público, muy interesantes del público, de todos los que nos están mirando, participando. Y hay una pregunta que a mí me pareció muy al hueso. Prepárate, porque es muy al hueso, es tipo ping-pong. Ignacio Rodríguez pregunta, ¿cuál sería el primer impuesto que eliminarías? Si es que eliminarías alguno. Bueno, acá hay que hablar de lo que se llaman impuestos distorsivos. En realidad todos los impuestos causan alguna distorsión, si lo vemos desde el punto de vista teórico. Pero hay algunos más distorsivos que otros. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. La gente y las empresas, ¿cómo tratan de evitarlo, de eludirlo? Que no es evadirlo. Es no pagando a través de los bancos, sino a través con efectivo. Pero el que elude pagando con efectivo también ayuda a que se evada en otros impuestos, porque al pagar con efectivo es más fácil evadir el IVA, ingresos brutos, ganar. O sea que ese impuesto te genera mucha evasión en otros impuestos. Y además toda esa ilusión genera pérdida de eficiencia en la economía. El hecho de que si antes de que existiera el impuesto preferíamos pagar con cheques o con transferencias, y después porque existe el impuesto, sacamos el efectivo, implica sacar efectivo, perder tiempo, para las empresas a veces implica contratar cambios de caudales para mover el efectivo, todo eso es ineficiencia pura. Hacer transacciones a mayor. Y así con otros impuestos, muy distorsivos. Hay algunos que la mayoría de los países aplica, el IVA, el impuesto de ganancias, son impuestos que algún aporte y contribución a la seguridad social, que en todos lados existen. Ahora, derechos de exportación existen en muy pocos países. Muy pocos. Mira vos. Cuando uno los mira, de baja calidad institucional. Impuesto al cheque, impuesto a débito y créditos bancarios no existen en muchos países y suelen ser con alícuotas incluso más bajas que en Argentina. Después hay que ver también ingresos brutos. Es un impuesto muy distorsivo, ya muy estudiado, oculto en los precios. Si hubiera que elegir... Es parte de los ingresos a las rentas. Retenciones, ingresos brutos e impuesto al cheque. Que es parte, ingresos brutos es parte de los impuestos que vos decís a las ventas. Sí. Que unificarías. Ese se puede simplificar integrándolo al IVA, por ejemplo. Podría ser una solución. Claro. Y esta pregunta... Irlos bajando. No se puede llevarlos a cero porque tienen alícuotas altísimas y se desfinanciaría rápidamente el Estado, pero se podría ir bajando paulatinamente y con alguna combinación de medidas, como por ejemplo que parte de la alícuota que se va aplicando, además de que vaya bajando en el tiempo, una parte podría ser la cuenta de ganancias. Entonces el productor que está en blanco, que vende toda su producción en blanco, lo puede recuperar en ganancias, y el que vende en negro no. Y otro tipo de incentivos, quizás que una parte de ese dinero que se queda al Estado, mejor el productor lo pueda recuperar, pero siempre que invierta, que compre camionetas, inmuebles, que invierta. Y sobre todo que invierta en agregarle valor a la producción, se podrían ver una cierta cantidad de posibilidades. Ingresos brutos, derecho de exportación. El impuesto al cheque, de última, sería menos nocivo si pudiera ser completamente a cuenta de ganancias o de IVA. De esa manera no sería tan nocivo. Pero genera este problema de que para eludirlo se usa mucho el efectivo y eso termina generando evasión en otros impuestos. Después hay tasas municipales también que a veces son muy distorsivas. El ingreso bruto municipal,
y algunas otras específicas que crean los municipios que por ahí se ponen muy creativos en ese sentido, que a lo mejor no parecen tasas importantes por la magnitud de dinero que recaudan, pero para el que le toca pagarla, son importantes. Ahí los municipios actúan como, en lo que en economía se llama como problema de los comunes, el bien de propiedad común. Yo te voy a dar un ejemplo más burdo. Si vos entras a un lago donde hay una piraña, esa piraña no te va a matar. Pero si entras a un lago donde está lleno de pirañas, te van a comer. Los municipios piensan de esa manera. Ellos creen que son todos muy chiquitos y que si uno te sube una alícuota, a la empresa no le hace, a una empresa grande no le va a hacer ni cosquillas. Porque dicen, bueno, si yo soy un municipio de 10.000 habitantes que te subo un poquito el impuesto, no te causo gran cambio en tu rentabilidad. Pero si todos los municipios hacen lo mismo, sí, le hacen perder rentabilidad y por ahí la empresa le cuesta competir con otras similares del mundo que no tienen ese tipo de impuestos. Claro, sí. ¿Quién se quiere meter en un estanque lleno de pirañas? No, por favor. Tengo una pregunta cortita más y ya vamos a ir cerrando este webinar y voy a avisarle antes a todas las personas que nos están mirando que Tomás no se fue enojado porque se dio cuenta de todos los impuestos que estamos pagando, sino que simplemente pasó algo que acá es muy normal en tiempos de Zoom, que es que se quedó sin batería, así que capaz que ahora vuelve. Pero bueno, quería aclararlo porque por ahí pensaron que Marcelo dijo, vamos, que dijo, no, chao, me voy, no pago más nada. Y la pregunta cortita que te quiero hacer, Marcelo, y dejo que la desarrolles como vos quieras para despedirte también, para dar el mensaje que quieras, es una pregunta que hacen en el público, y es, ¿qué es, o sea, si podés explicar qué significa flat tax, y qué resultado tuvo esto cuando se aplicó en Irlanda? Flat es pero bueno, explícalo vos que yo entiendo, pero vos sabés más. Irlanda es un país de Europa que bajó los impuestos y en general ganancias, por ejemplo, corporativos es bajo, y así en general bajó la presión tributaria y le fue muy bien. Es uno de los países europeos, o el país europeo que más creció en las últimas décadas. Realmente le ha ido muy bien. Ahora tienen un ingreso per cápita muy alto y antes eran uno de los países más pobres de la Europa, al menos la Europa occidental. Entre otras cosas, con un impuesto que mencionaba, el flat tax sería un impuesto que grava las ventas, pero con una forma de calcular el impuesto diferente a como es el IVA, por ejemplo, donde se permite deducir algunos conceptos adicionales, entonces lo hace menos distorsivo aún que el IVA. El IVA es dentro de todo un impuesto poco distorsivo, por eso decimos que la mayoría de los países no aplican. En este caso, hay quienes opinan de que puede ser incluso más conveniente aplicarlo de esa manera como un flat tax. Es buena la experiencia de Irlanda porque no es tan común el impuesto y es un país al cual le ha ido bien. Si uno ve la literatura en impuestos, se insiste mucho en que en vez de gravar el consumo con impuestos como el IVA o ingresos brutos, sería mejor gravar el gasto. Pero en ese caso sería parecido al impuesto a las ganancias, donde habría que gravar el gasto de las personas. Entonces el impuesto no lo pagaría una empresa cuando vende, suponte el 21% de las ventas, el IVA, sino que las personas deberían liquidar, en vez de, o además de ganancias, deberían liquidar cuánto gastaron. De esa manera no se gravaría el ahorro de las personas. Claro. Hay cierto consenso que ese podría ser un impuesto que generaría más inversión, más ahorro, más inversión. Pero sin embargo son esos impuestos muy difíciles de aplicar, y de hecho creo que no está aplicando nadie en la forma teórica. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en los impuestos. Hay impuestos que son supuestamente más neutrales, más eficientes, pero que son muy difíciles políticamente y socialmente de implementar. Hay que tenerlo en cuenta y por eso hay algunos impuestos que no se vuelven masivos aún cuando tienen buenas cualidades teóricas.
El IVA no es un mal impuesto, me parece que ya estaría bien con eso, porque todo cambio de impuesto en su forma de liquidar o directamente cambiarlo por otro, trae sus problemas. Por eso nosotros decimos que ingresos brutos baje a cero y suban las alícuotas del IVA, que la presión tributaria entre ambos siga siendo la misma, pero hay un solo impuesto y no dos. Y los contribuyentes ahorrarían muchos costos de cumplimiento y el fisco ahorraría muchos costos de administración tributaria. O sea, sería más eficiente el sistema. Muchas gracias, Marcelo. Agustina, todo tuyo al final. Perfecto, impecable. La verdad es que yo que no sé mucho de impuestos, salí con un montón de información, así que espero que todos los que están aquí con nosotros, tanto en vivo por Facebook como por acá por Zoom, hayan entendido un poco más sobre esto que tanto nos afecta a todos los argentinos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Martín y bueno, a Tomás, que pobre se quedó sin batería, que puede pasar, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer. Acá están preguntando dónde se puede ver la grabación. Se va a ver la grabación en YouTube. Todos nuestros webinars están en nuestro canal de YouTube, Plan País Argentina. Así que los esperamos por ahí también para que lo puedan compartir con todos sus amigos, sus conocidos. Gracias por estar acá en otro encuentro más, en nuestro 10º encuentro del ciclo de charlas Hoja de Ruta. Nos vemos en los próximos encuentros y muchas gracias de vuelta Martín, Marcelo, Tomás, a todos los que nos acompañaron también por una charla impecable. Los esperamos a todos también en nuestra web www.planpaisargentina.org. Se suman allí con su correo y van a recibir novedades, correos, invitaciones a los próximos webinars, así que los esperamos a todos. Muchas gracias nuevamente y hasta los próximos encuentros. Nos vemos, gracias.